Hoy vamos a hablar de algo que te va a sorprender, algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el México de antes. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era posible que nuestros abuelos hicieran cosas que hoy nos parecerían completamente impensables? No hablo de costumbres raras o tradiciones olvidadas. Hablo de acciones cotidianas, cosas tan normales como ir a la tienda o manejar el coche, que hoy te meterían en serios problemas con la ley. ¿Te imaginas vivir en un México donde podías hacer lo que quisieras sin que nadie te dijera nada? Bueno, no exactamente lo que quisieras, pero sí muchas cosas que hoy están completamente prohibidas. Acompáñame en este viaje al pasado, porque lo que vamos a recordar hoy no solo te va a dar nostalgia, sino que también te va a hacer reflexionar sobre cómo hemos cambiado como sociedad. Empecemos por algo que todos hemos visto en las fotos viejas de nuestros padres. Imagínate esto. Es un domingo por la tarde en los años 70. Tu papá sale de la casa, te carga en brazos siendo apenas un bebé, abre la puerta de su Volkswagen sedán azul cielo, ese que todos conocemos como el bocho, y te sienta en el asiento delantero. Así nomás. Sin cinturón de seguridad, sin silla para bebé, sin nada. Y no era que tu papá fuera irresponsable, es que así era la vida. Todos lo hacían. Los niños iban parados en el asiento trasero, asomándose por la ventana, saludando a los vecinos. Las mamás llevaban a los bebés en brazos mientras el papá manejaba. Y si la familia era grande, pues se acomodaban como podían. 5, 6, hasta 7 personas en un coche diseñado para 4. ¿Y sabes qué? Nadie decía nada. No había multas, no había inspecciones, no había leyes que te obligaran a usar el cinturón de seguridad porque simplemente esas leyes no existían. Hoy, si te atreves a llevar a un niño sin su silla especial, del tamaño correcto, instalada de la manera correcta, con el arnés ajustado a la perfección, no solo te multan, sino que además te juzgan como si fueras el peor padre del mundo. Y tienen razón en cuidar a los niños, por supuesto, pero es impresionante cómo algo que era completamente normal hace apenas unas décadas ahora es ilegal y está penado por la ley. Pero eso no es nada comparado con lo que viene. ¿Recuerdas las camionetas pick-up que veías en los pueblos? Esas camionetas Ford o Chevrolet, color café o verde militar, con la caja atrás completamente abierta. Pues resulta que en esas cajas no solo llevaban herramientas o costales de maíz. No, señor. Ahí iban las personas. Familias enteras viajaban paradas en la caja de la camioneta, agarrándose como podían, con el viento pegándoles en la cara, riéndose y disfrutando del paseo. Los domingos, cuando las familias iban al campo o a visitar a los parientes del pueblo, era común ver pick-up tras pick-up llenas de gente en la parte de atrás. Los niños se sentaban en las orillas, los adultos se recargaban en las paredes de metal, y todos iban felices, cantando canciones, contando chistes. Era la manera más económica de transportarse cuando no todos cabían adentro de la cabina. Hoy, eso no solo es ilegal, sino que si la policía te ve llevando personas en la caja de la pick-up, te detienen de inmediato, te multan, te pueden hasta remitir el vehículo, y con justa razón, porque es peligrosísimo. Pero antes era tan normal que nadie lo cuestionaba. Era parte de la vida, parte de esa libertad que existía cuando las reglas eran menos estrictas. Y hablando de libertades que ya no existen, déjame contarte sobre algo que seguramente tus papás o tus tíos hicieron y que hoy sería completamente imposible. En los años 70 y 80, cuando cumplías 15 o 16 años, tu papá te enseñaba a manejar. No en una escuela de manejo, no con un instructor certificado. Tu papá te llevaba a un terreno baldío o a una calle poco transitada del pueblo, te sentaba frente al volante y te decía, «Dale, arranca, que así se aprende». Y aprendías. A los golpes, a veces literalmente, pero aprendías. Te estacionabas de reversa chocando con el poste, rayabas el coche en las esquinas, y tu papá solo se reía y te decía que así todos habían aprendido. No había exámenes teóricos, no había pruebas prácticas con evaluadores. Cuando tu papá decidía que ya estabas listo, te daba las llaves y ya. Ya eras conductor. La licencia de manejo era casi un trámite decorativo. Ibas al ayuntamiento, pagabas unos pesos, te tomaban una foto y listo. Nadie verificaba si realmente sabías manejar. Había gente que conducía durante años sin siquiera tener licencia, y si te paraban, con una mordida de 20 pesos ya estabas del otro lado. Hoy,
Si te atreven a dejar que tu hijo maneje sin licencia, sin haber pasado por todos los cursos, exámenes y trámites oficiales, te pueden arrestar por poner en peligro a un menor. Y otra vez, tienen razón en exigir que la gente sepa manejar antes de lanzarse a las calles, pero es fascinante ver cómo algo que era tan común se convirtió en un delito. Ahora, vamos a hablar de algo que definitivamente va a hacer que los más jóvenes no lo crean. En el México de antes, específicamente en los 60 y 70, los niños trabajaban. Y no hablo de ayudar en la tienda de la familia los fines de semana. Hablo de trabajo real, de niños de 8, 9, 10 años que trabajaban tiempo completo. Los niños vendían periódicos en las esquinas desde las 5 de la mañana. Trabajaban en talleres mecánicos, en carpinterías, en el campo. Había niños que dejaban la escuela en tercer o cuarto de primaria porque la familia necesitaba el dinero y se ponían a trabajar. Y esto no era algo escondido o mal visto, era parte de la realidad económica del país. Las familias eran grandes, los salarios eran bajos, y todos tenían que aportar. Los abuelos te cuentan con orgullo cómo desde chiquitos aprendieron un oficio, cómo ayudaban a mantener a sus hermanos menores, cómo se hicieron hombres de verdad desde temprana edad. Y sí, hay algo admirable en esa responsabilidad y esa madurez forzada, pero también hay que reconocer lo duro que era eso para un niño. Hoy, el trabajo infantil es ilegal y está severamente penalizado. Si tienes un negocio y contratas a un menor de edad sin todos los permisos correspondientes, sin respetar los horarios limitados, sin garantizar que siga estudiando, te cierran el negocio y te pueden hasta meter a la cárcel. Y está bien que así sea, porque los niños deben ser niños, deben estudiar, deben jugar. Pero es impactante ver cómo algo que era completamente aceptado hace apenas 2 generaciones, ahora es considerado un crimen. Y ya que hablamos de trabajo, déjame contarte sobre las condiciones laborales de antes. En las fábricas, en las construcciones, en los talleres, la gente trabajaba sin ninguna medida de seguridad. Nada de cascos, nada de guantes especiales, nada de arneses de seguridad. Los albañiles construían edificios de varios pisos, caminando por las vigas de acero sin ninguna protección. Los trabajadores de las fábricas metían las manos en las máquinas, respiraban químicos tóxicos, levantaban cargas imposibles. ¿Y los accidentes? Pues eran parte del trabajo. Si te caías, si te cortabas, si te lastimabas, era tu problema. No había seguro social que te cubriera bien, no había indemnizaciones justas, no había leyes que protegieran al trabajador. El patrón te daba trabajo y ya con eso debías estar agradecido. Los turnos eran agotadores. 12, 14, hasta 16 horas diarias. 6 días a la semana y el domingo mediodía. Sin horas extras pagadas, sin prestaciones, sin vacaciones. Y si te quejabas, había 100 personas esperando tu lugar. Así era el México laboral de antes, un México donde el trabajador no tenía voz ni voto. Hoy, gracias a décadas de lucha sindical y reformas laborales, todo eso es ilegal. Los patrones están obligados por ley a proporcionar equipo de seguridad, a respetar jornadas laborales, a pagar horas extras, a dar prestaciones, y si no lo hacen, pueden enfrentar multas millonarias y hasta cárcel. Pero antes, eso era simplemente la realidad, y nadie podía hacer nada al respecto. Ahora, pasemos a algo que te va a dar risa y nostalgia al mismo tiempo. ¿Recuerdas las fiestas de antes? No las fiestas familiares en casa, sino las fiestas de pueblo, las ferias, las celebraciones patronales, esas fiestas donde la música sonaba a todo volumen desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y no estoy exagerando. 24 horas de música sin parar. Los vecinos no se quejaban porque ellos también estaban en la fiesta. Toda la comunidad participaba. Las bocinas gigantes se colocaban en medio de la plaza y la banda, la música norteña, los sonideros, tocaban sin descanso. El volumen era tan alto que hacía vibrar los vidrios de las ventanas a 3 cuadras de distancia. Y ni hablar de los cohetes y los cuetes. A cualquier hora del día o de la noche explotaban esos cohetes que sonaban como bombas. Los tiraban para anunciar la misa, para celebrar que la kermés ya había empezado, para avisar que venía la procesión. Los perros se volvían locos, los bebés lloraban, pero nadie se quejaba porque así eran las tradiciones. Hoy, si haces una fiesta y la música suena después de las 11 de la noche,
Los vecinos llaman a la policía. Te llegan las autoridades. Te levantan un acta. Te multan. Hay leyes de contaminación acústica, horarios establecidos, límites de decibeles. Y con los cohetes es peor todavía. En muchas ciudades ya están completamente prohibidos por el riesgo que representan. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que la gente de antes no entendería estas quejas. Para ellos, el ruido era sinónimo de alegría, de comunidad, de vida. El silencio era lo raro, lo aburrido. Pero los tiempos cambian, y lo que antes era una tradición hermosa, ahora es una violación a múltiples reglamentos. Hablemos ahora de algo que definitivamente te va a sorprender. En el México de los 60s y 70s había anuncios de cigarros en todos lados. Y no hablo solo de espectaculares en la calle, hablo de comerciales en la televisión, en la radio, en las revistas. Anuncios glamorosos donde actores guapísimos fumaban mientras sonreían, donde te decían que fumar era de gente exitosa, de gente interesante. Los médicos aparecían en anuncios recomendando ciertas marcas de cigarros como si fueran más saludables que otras. Más doctores fuman esta marca, decían los anuncios. Había cajetillas con dibujos de deportistas, de aventureros, de mujeres sofisticadas. Fumar era cool, era moderno, era lo que hacía la gente de mundo. Y lo peor de todo es que se podía fumar en todos lados. En los restaurantes, en los cines, en los aviones, en los hospitales. Sí, leíste bien, en los hospitales. Tu doctor podía estar fumando mientras te revisaba. Los maestros fumaban en el salón de clases. Los meseros te traían un cenicero junto con el menú como si fuera parte del servicio. Hoy, todo eso no solo es ilegal, sino que está duramente penalizado. No puedes anunciar tabaco en medios masivos, no puedes fumar en lugares cerrados. Las cajetillas tienen que llevar imágenes horribles de pulmones enfermos y advertencias de que te vas a morir. Y está perfecto que así sea, porque fumar mata y todos lo sabemos. Pero es increíble ver cómo algo que era tan socialmente aceptado se convirtió en algo tan regulado y restringido. Y ya que estamos hablando de publicidad, déjame contarte sobre los anuncios de medicinas. Antes, podías vender cualquier cosa como si fuera medicina milagrosa. Había pomadas que supuestamente curaban todo, desde el dolor de cabeza hasta el cáncer. Tónicos que te hacían más fuerte, más inteligente, más atractivo. Jarabes que prometían curar enfermedades graves con solo 3 cucharadas al día, y lo vendían en todos lados, en la televisión, en la radio, en las tiendas. No necesitabas receta médica para nada. Ibas a la farmacia y pedías lo que quisieras y te lo vendían sin hacer preguntas. Antibióticos, pastillas para dormir, hasta sustancias que hoy son controladas. Todo se vendía libremente. Los vendedores ambulantes llegaban a los pueblos con sus maletas llenas de frascos de colores y te convencían de que su producto curaba lo que fuera. La gente les creía porque no había información, no había manera de verificar nada. Si el señor decía que su pomada curaba la diabetes, pues la gente la compraba y la usaba con fe. Hoy, la venta de medicamentos está estrictamente regulada. No puedes anunciar propiedades curativas sin estudios científicos que lo respalden. No puedes vender medicamentos controlados sin receta. Las farmacias son monitoreadas, los productos son verificados. Y si te atrapan vendiendo medicinas falsas o haciendo publicidad engañosa, vas a la cárcel. Pero antes, eso era el pan de cada día y la gente ni siquiera lo cuestionaba. Ahora, vamos con algo que seguramente has escuchado de tus abuelos. En el México de antes, especialmente en los pueblos y rancherías, la gente se casaba muy joven. Y cuando digo joven de verdad. Niñas de 13, 14, 15 años que se casaban con hombres de 20, 25, hasta 30 años. Y no era algo raro o escandaloso. Era lo normal. Las familias arreglaban los matrimonios. El papá de la muchacha hablaba con el pretendiente, se ponían de acuerdo, y listo. La niña muchas veces ni opinaba. Le decían, «Te vas a casar con fulanito», y ya. No había opción de decir que no, de pedir más tiempo, de elegir. El matrimonio era un acuerdo entre familias, casi como un negocio. Y las niñas dejaban la escuela, dejaban de jugar con sus amigas, dejaban de ser niñas para convertirse en esposas y madres. A los 15 años ya estaban cuidando hijos,
cocinando para toda la familia del esposo, trabajando en el campo. Su infancia terminaba de golpe. Hoy, eso es completamente ilegal. La edad mínima para casarse es 18 años y punto. Si alguien intenta casar a una menor de edad, es delito. Se llama matrimonio forzado, matrimonio infantil, y está penado por la ley. Las autoridades persiguen estos casos, las organizaciones sociales los denuncian. Y así debe ser, porque los niños tienen derecho a ser niños, a estudiar, a elegir su futuro. Pero es impactante pensar que hace apenas 50, 60 años, esto era completamente normal. Tus abuelas probablemente se casaron siendo adolescentes, y lo cuentan como si nada porque para ellas era lo normal. El mundo ha cambiado mucho, y en esto definitivamente ha cambiado para bien. Y ya para ir terminando, déjame contarte sobre algo que va a hacer que los más jóvenes no lo crean. En el México de antes, los maestros podían golpear a los alumnos, y no hablo de un jalón de orejas o un coscorrón amistoso. Hablo de golpes de verdad, reglazos en las manos, jalones de patilla, hasta cinturonazos. Los maestros tenían reglas de madera especiales para pegarles a los niños que se portaban mal o que no se sabían la lección. Te ponían las manos sobre el escritorio y te daban reglazos hasta que las manos te quedaban rojas e hinchadas. Y si llorabas, te daban más por llorón. Los papás no solo permitían esto, sino que lo apoyaban. Si el maestro le pegaba a tu hijo, el papá llegaba a la casa y le pegaba otra vez por haberse portado mal en la escuela. El maestro siempre tiene la razón, decían. Si te pegó, es porque te lo merecías. Había maestros que humillaban a los niños frente a todos. Los ponían de rodillas en la esquina del salón, les ponían orejas de burro hechas de cartón, los paraban frente a todos para burlarse de ellos. Y esto no era abuso, era disciplina. Así se educaba a los niños. Hoy todo eso no solo es ilegal, sino que es motivo de despido inmediato y hasta cárcel. Un maestro que le pega a un alumno va preso. Se llama violencia escolar, abuso infantil y está duramente castigado. Los padres demandan, las escuelas son cerradas, los maestros pierden su licencia para siempre. Y está perfecto que así sea. Los niños tienen derecho a ser tratados con respeto, a aprender sin miedo, a equivocarse sin ser golpeados. Pero es impresionante ver cómo generaciones enteras crecieron con ese tipo de educación y lo consideraban normal. Mira, todo esto que hemos recordado hoy no es para decir que antes todo era mejor o que antes todo era peor, es simplemente para darnos cuenta de cómo ha cambiado el mundo. Muchas de las cosas que eran normales hace 50 años, hoy son ilegales porque como sociedad hemos aprendido, hemos evolucionado, hemos entendido que hay mejores maneras de hacer las cosas. Algunas de estas leyes nuevas protegen nuestra salud, nuestra seguridad, nuestros derechos. Nos protegen de nosotros mismos y de los demás. Y eso está bien. Pero también es cierto que algo se perdió en el camino. Esa libertad, esa espontaneidad, esa confianza en el vecino, en la comunidad. Antes la vida era más dura en muchos sentidos, pero también era más simple. No había tantas reglas, no había tanto que memorizar, no había que pedir permisos para todo. Las cosas simplemente se hacían porque así se habían hecho siempre. Hoy vivimos en un mundo más seguro, más justo, más equitativo, pero también vivimos en un mundo más complicado, más vigilado, más restringido. Y no digo que esté mal, solo digo que es diferente. Muy diferente. Lo que sí está claro es que las cosas que eran normales para nuestros abuelos hoy nos parecerían una locura. Y probablemente las cosas que nosotros hacemos hoy, nuestros nietos las verán en 50 años y dirán, ¿cómo era posible que hicieran eso? Así es el progreso, así es la vida. La pregunta es, ¿realmente estamos mejor ahora? ¿O simplemente estamos diferentes? ¿Ganamos más de lo que perdimos? Esa respuesta la tiene cada quien, porque depende de qué valores para ti más. La libertad o la seguridad, la tradición o el progreso, lo simple o lo justo. Este canal existe porque tú sigues aquí, recordando conmigo cómo era el México de antes. Porque crees, como yo, que vale la pena no olvidar de dónde venimos, cómo vivieron los que vinieron antes que nosotros. Si te gustó este recorrido por las cosas que antes eran normales y hoy serían ilegales, compártelo con tu familia. Seguro que tus papás o tus abuelos tienen sus propias historias que contar.
Y si tienes alguna anécdota de algo que era normal antes y hoy ya no se puede hacer, déjamela en los comentarios. Me encanta leerte y saber que estas historias siguen vivas gracias a ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos recordando ese México que ya no existe, pero que sigue vivo en nuestra memoria.